Buenas noches a los arquitectos de la cultura y a los estudiantes de la naturaleza humana. Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas, el refugio digital donde no nos quedamos en la espuma del rumor, nos sumergimos hasta el fondo, allí donde la luz no llega y el verdadero relato respira. Hoy venimos con una pieza que combina comedia de enredos y tragedia de interpretaciones. Dos titanes en el centro. Hande Erçel, el torbellino de espontaneidad que copa titulares con cada gesto, y Kerem Bürsin, la fortaleza del silencio que rara vez baja el puente levadizo. Pero, ¿qué sucede cuando la fortaleza dispara una sola bala verbal? Una frase breve con filo y doble fondo, ha dado la vuelta a todo el universo del cotilleo. ¿Fue broma? ¿Fue crítica? ¿O fue un espejo puesto frente a una audiencia que no perdona a sus protagonistas femeninas ni el más ligero desliz? Antes de descifrar el enigma, asegura tu plaza en esta comunidad, suscríbete, deja tu like para sostener el análisis independiente y, si quieres caminar por nuestros pasillos internos, considera unirte al canal. Tu apoyo nos permite hablar claro, sin temblores. Ahora sí, acerquemos el microscopio a la sentencia que encendió la mecha. En los últimos días el ecosistema del entretenimiento turco ha orbitado alrededor de un astro encendido, Hande Erçel. Se convirtió en protagonista de una serie en tiempo real, una telenovela sin guión en la que cada paso suyo y cada sílaba que suelta se convierten en noticia. No está participando de la cultura, la está sacudiendo. La vimos con un comentario sincero y casi sin filtro sobre Mary Muzerli durante los Joy Awards, un momento de franqueza que dejó a más de un agente de prensa respirando hondo. Presenciamos el beso de manos en el concierto de Gülşen, un gesto tradicional leído por las redes como si fuera la escena de un crimen. Y luego el remate que rebotó por todos lados, con una risa leve dejó caer que mira tú, menos mal que no le tocó cruzarse con Tarkan. Con la orquesta del debate ya al borde del clímax, una silueta inesperada salió de la penumbra. Kerem Bürsin, famoso por su silencio estoico, su distancia medida y una imagen pública construida con misterio y cautela, agitó la olla con una sola línea, medio guiño, medio aguijón, Hande quizá pronto me diga tío. En la jungla volátil de la fama, hay frases que actúan como cerillas lanzadas a un barril de pólvora. Apenas ven la luz, pierden contexto, se pulen hasta volverse arma y viajan como incendio. Lo que pudo ser un chascarrillo se transformó en cuestión de minutos en juicio sumario. Y viniendo de Kerem, esquiva los charcos de la controversia como si fueran campos minados, el golpe sonó doble. Detengamos el tablero. De un lado Hande Erçel, energía desbordante, alegría frenética, espontaneidad que desarma a unos y incomoda a otros. Del otro Kerem Bürsin, guardián disciplinado de su propia leyenda, hombre que rara vez concede un pie fuera de guión. En el medio, la frase. Un guiño sutil, media broma y media insinuación, perfecta para la voracidad de las pantallas. ¿Cómo llegamos a esto? Se comenta que en un evento reciente, quizá entre bambalinas, quizá en un pasillo discreto, a Kerem lo acorralaron con la pregunta inevitable sobre la seguidilla de titulares de Hande. Su respuesta fue escueta, seca, confundible por su ambigüedad, Hande quizá pronto me diga tío. Ese hilo de voz brincó de los labios a los móviles, de los móviles a los muros, y en segundos ya era tendencia. ¿Por qué semejante zumbido? Si lo hubiera dicho un cómico de Late Night, habría durado lo que un suspiro. Pero esto es Kerem Bürsin, el hombre de las respuestas monosilábicas a la prensa de farándula, el actor que suele caminar kilómetros lejos del rifirrafe. Que entrara al ring con una puya, y bien afilada, sonó a cambio de libreto. Las reacciones digitales no se hicieron esperar. De Kerem, no me lo esperaba, escribió alguien. Es broma, pero, ¿no se pasó un poquito?, lanzó otra cuenta. Los hilos especulativos empezaron a multiplicarse como si fueran clones. Fue una travesura entre excompañeros que compartieron historia en Senkalkapm, una picardía que el público nunca terminará de entender. ¿O era sátira inteligente, una forma de Kerem de poner distancia frente a lo que algunos interpretan como excesiva familiaridad de Hande con otras estrellas? Para entender el chiste hay que mirar el blanco con paciencia de relojero. ¿Por qué Hande Erçel se ha convertido en la diana favorita del sector? Los susurros de los corrillos más profundos señalan tres razones. Primero, Hande tiró la máscara de estrella impecable por la ventana. Su aparente descontrol es, para ojos entrenados, una conquista consciente de su propia voz.
Segundo, ocupa un lugar tan alto que ya no siente la obligación de caerle bien a todo el mundo. Si quiere besar manos, lo hace, si desea ironizar sobre ídolos, también. Esa autonomía la vuelve peligrosa, y por eso cada gesto admite lectura maliciosa. Tercero, su humor como defensa, ese tono vivaz y despreocupado ante la metralla, irrita a la guardia vieja, que la prefiere pidiendo perdón en vez de sonriendo. Desmenucemos el término que armó el revuelo, tío. En el mapa afectivo turco, llamar a alguien dayı amca no es solo cuestión de edad. Habla de jerarquía, de un cambio en el trato, de una forma de colocarse en la sala. Si Kerem sugiere que Hande podría llamarlo tío, ¿insinúa que ella está jugando como la pequeña de un cuarto lleno de adultos? ¿O alude a ese gesto de reverencia, como besarle la mano a Gülsen, para insinuar que Hande trata a todos como mayores ante los que inclinarse? Ciertos comentaristas lo leyeron como referencia a supuestos intentos de congraciarse con nombres pesados. Al bromear con que él sería el próximo en la fila para ese título, la frase de Kerem se convirtió, para algunos, en el último eslabón de una cadena de burlas. Las redes se partieron en dos bandos. El primero, el de solo era un chiste, recordó que Hande y Kerem son camaradas de trinchera desde los días de Senkalkam. Si alguien se ganó el derecho de picarse entre sí, son ellos. Para ese público el comentario es una contraseña de intimidad, un guiño de camerino que al resto no supera. El segundo, el de la vigilancia de la condescendencia, vio sombras más densas. Argumentó que en un momento en que Hande ya enfrentaba la metralla habitual por ser demasiado, o ir demasiado lejos, que su excompañero masculino añadiera un dardo sarcástico era innecesario y cruel. Lo leyeron como una forma elegante de ponerla en su sitio. ¿Cuál es la verdad tras la cortina? Nuestras fuentes señalan algo menos épico y más humano. Se dice que cuando Hande escuchó la frase, no se rompió, se rió. Habría comentado en su círculo, cada uno me asigna un papel en su obra, yo solo observo la función. Esa respuesta pinta su estado zen actual. Sabe que es la protagonista y deja que el reparto secundario improvise a gusto. En cuanto a Kerem, el panorama también se aclara. No habría lanzado la línea para encender una hoguera. Fue, cuentan, una ocurrencia seca en una charla distendida, un gesto de humor que perdió matices al pasar a letras. Pero cuando vio cómo se retorcía la frase al hacerse pública, Kerem no se molestó con Hande, sino con la maquinaria que convierte las bromas en balas. Aún así, el episodio abrió una fisura pequeñita en la imagen de distante, serio y calmo que cuidó por años. Algunos usuarios celebraron el resquicio, al fin habló sin rodeos. Otros lamentaron la grieta, ojalá no se hubiera metido. Humaniza o empaña, según a quien se lea. De momento, Hande no ha emitido respuesta directa. Pero su silencio también habla. Quien la haya seguido sabe que evita el ring frontal, prefiere el post velado, la historia con doble vuelta, la selfie irónica. Se apuesta que habrá réplica con humor en los próximos días, quizá una foto llamando tío a alguien más, tal vez un pie de foto travieso que recoja la puya sin legitimar la tormenta. Y en medio de la marejada, queda una pregunta abierta para el jurado de escándalos de series turcas, ¿dónde te colocas en el debate del tío? ¿Fue Kerem un amigo bromista pinchando a su compañera, o un colega severo echándole leña a un fuego que ya ardía? ¿Crees que Hande está siendo castigada por atreverse a ser ella misma? Cuéntanos tu veredicto. Y recuerda, unirte al canal es la mejor forma de mantener este espacio libre y sin ataduras. Porque lo que este incidente trae a primer plano es un tema antiguo y feo, el doble rasero de género en el humor. Cuando un actor hace un chiste, se le aplaude el ingenio. Cuando una actriz se suelta, se le exige cordura. Kerem puede lanzar una frase críptica y ser enigmático, Hande suelta una broma sobre Tarkan y es irrespetuosa. Mismo juego, reglas distintas. Y la cola de pólvora se enciende con una chispa diminuta que recorre kilómetros. Una frase corta, un impacto enorme. Hande quizá pronto me diga tío. Quizás fue solo un fogonazo del cerebro en una charla casual. Pero por haberse dicho en el cruce perfecto. La visibilidad polémica de Hande, la invisibilidad legendaria de Kerem, terminó como titular que no se apaga. Lo cierto es sencillo y a la vez rotundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin son titanes. Sol y luna de su generación.
Cuando comparten la misma línea de texto, las mareas suben. Este episodio demostró que en el mundo del chisme, las tormentas más grandes nacen del aleteo más pequeño, o en este caso, del chiste más breve. ¿Te cambió algo la mirada sobre su amistad el comentario del tío? ¿Es Ande la víctima de una prensa aburrida, o la domadora magistral del espectáculo que la rodea? Seguiremos atentos a su próxima jugada, al guiño que convierta el ruido en melodía, al giro de guión con el que Ande y Kerem saben sorprender incluso cuando callan. Porque si algo quedó claro es que el público prefiere el misterio cuando viene con una grieta humana, y que el humor, por más ligero que parezca, pesa distinto según quien lo pronuncie. Y también quedó claro que si algo incomoda del brillo de Ande, no es el brillo en sí, sino que ella sostiene la mirada mientras el resto parpadea. Quizá por eso sus detractores añoran una versión más dócil, y quizá por eso sus seguidores la celebran con la devoción de quien ve un espejo implacable. El tiempo dirá si la anécdota del tío se queda en chascarrillo de temporada o si será recordada como la noche en que la fortaleza habló y el torbellino respondió con una risa que no pidió permiso a nadie. Este fue un informe especial de escándalos de series turcas. Suscríbete, deja tu comentario, comparte con ese amigo que lo quiere saber todo y si puedes, únete para que sigamos investigando donde otros no se atreven. Mantén los ojos abiertos y el escepticismo sano. Aquí seguiremos a la hora en que baja el ruido y sube la verdad, esperando el próximo latido en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hasta la próxima.